Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este pequeño video es orientar un poco la reflexión y el trabajo para esta semana, cuya propuesta encuentran en el aula de Classroom. Para lo cual me centraré en tres palabritas que quisiera desglosar un poco y compartir algunas reflexiones con ustedes y que espero que iluminen un poco la lectura. Esos son pedagogía crítico latinoamericana. En esta parte del año no nos tenemos que olvidar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Nuestro propósito es tratar de adquirir algunas herramientas conceptuales que nos ayuden a comprender a un autor que es muy valioso para nosotros, que es Paulo Freire. Es uno de los representantes más importantes de la pedagogía latinoamericana y que sigue siendo valioso en nuestros días considerar algunas reflexiones. Eh, Además, lo están leyendo en algún otro espacio, así que eso resalta más todavía su valor. En primer lugar, pedagogía. No es una de las palabras que fue apareciendo alguna noción en las primeras lecturas, pero a grandes rasgos, una aproximación muy general, pero quizás vaga, podemos decir que hacemos referencia a esta reflexión, a este conjunto de reflexiones, quizás de teorías, que tratan de explicar la educación. Pero esa pedagogía recibe algunas notas que la van transformando. Me refiero al término crítico. La semana pasada, cuando tuvimos y cuando nos encontramos en videollamada, yo los invitaba a despojarse, a sacar esa idea que tenemos asociada del sentido común al término crítico, donde muchas veces lo vinculamos a lo negativo. Si bien hay algo de eso desde la perspectiva teórica, es más que ver siempre lo negativo, ¿sí? ¿De dónde viene esta noción? ¿Qué significa? ¿Cuándo nace esta característica de crítica que aplicado a la pedagogía hace que esa reflexión sea distinta? Bueno, dentro también de la filosofía se atribuye esta idea de crítica a un pensador, que es Kant, que se considera que ha realizado como una transformación, una revolución copernicana dentro del conocimiento. ¿Por qué? Hacía grandes rasgos una explicación muy sencilla, pero que nos ayuda a entender de dónde viene esta característica o esta nota de crítica. Él le atribuye un rol activo al sujeto que conoce. Considera que el sujeto no solamente recibe la realidad que lo rodea como si fuera un espejo y proyecta inocentemente esa realidad, sino que el sujeto interviene en la configuración del objeto de conocimiento. Ustedes pueden decir qué tiene que ver todo esto con la pedagogía. Bueno, es lo que intentaré explicar a continuación. Esto significa que ya el sujeto que recibe, que construye y que adquiere un conocimiento no lo hace desde una posición de indiferencia, de una posición original, sino que lo hace afectado por sus circunstancias. Ese es el aporte que le dieron a esta teoría o a esta idea de crítica, sobre todo los autores de la Escuela de Frankfurt, que podemos decir que es cuando propiamente comienza la teoría crítica. Se dice que comienza en Alemania en el año 1923, se funda esta escuela, que después con la llegada de Hitler al poder tuvieron que huir y la mayoría se refugió en Estados Unidos. Pero los representantes de esta escuela, que reciben su inspiración en otro autor, que es Marx, lo propio que tienen es que consideran las condiciones materiales e históricas de ese sujeto que está en un contexto determinado. Entonces eso comienza a ser interesante y es lo que le va a sumar a nuestra reflexión propia de la pedagogía su nota característica. Entonces, como van a leer en los textos, como los invito a ir leyendo, va a empezar a adquirir relevancia un concepto muy importante en esta parte del año que
concepto de contexto, ¿sí? Creo que la videollamada anterior les adelantaba que estas nociones de la pedagogía crítica reciben sus aportes del ámbito o del campo de la sociología, precisamente esa ciencia que estudia a la conformación social. Bueno, precisamente se relaciona con esta idea de la importancia que adquiere esta noción del contexto. Entonces decíamos, lo crítico implica ver cómo ese sujeto está afectado, atravesado por un contexto material concreto que le hace que acceda de una determinada manera a ciertos conocimientos. Se encuentra afectado, se encuentra, podemos decir, dominado, se encuentra alienado, que son algunas de las ideas importantes que presenta Marx y sobre todo que quieren poner de manifiesto los pensadores de la escuela de Frankfurt. Entonces, seguimos avanzando nuestro razonamiento. Pedagogía, esta reflexión de alguien que se encuentra atravesado en un contexto que quiere desnudar esta pedagogía crítica. ¿Y por qué latinoamericana? Quizás sea la nota que más nos interese a nosotros, porque nuestro contexto propio es latinoamericano, que no es el mismo contexto que el europeo. Siempre Latinoamérica ha estado sujeta a esta colonización incluso ideológica de parte de los europeos. Por lo tanto, nuestro contexto es totalmente distinto al de el europeo. Eso es lo que intentan poner de manifiesto, valorar, revitalizar de alguna manera, sobre todo este pensador que para nosotros es el más importante. Entonces, Freire trata de proponer una reflexión que sea liberadora. Decíamos recién que uno de los conceptos que van apareciendo es de la opresión, hegemonía. Entonces Freire trata de proponer una alternativa que haga tomar conciencia a este sujeto que está en un contexto de opresión de las posibilidades de liberarse. Por eso su propuesta es una pedagogía, una educación liberadora. En su obra Pedagogía del Oprimido, sobre todo, se expresan algunas de estas ideas. ¿Cuáles son algunos de los otros representantes que todavía están vivos? Freire murió en 1994. Estos autores ya tienen más de 70 años, pero están vivos. Peter McLaren y Henry Giroux son algunos pedagogos, si bien tienen apellidos que hacen referencia a europeos. Uno es canadiense, creo, y el otro no recuerdo de qué país es, pero tienen relación y han tenido relación con las posturas de Paulo Freire. Entonces, espero con estas ideas contextualizar un poco y no marear. Fíjense, recupero el camino que venimos haciendo. Escuela, nacimiento, modelo tradicional que hemos llamado, se centra en los saberes, la figura del docente, la organización. Vimos que de alguna manera el movimiento pedagógico de la escuela nueva cuestiona los resultados obtenidos con este modelo tradicional y comienza a prestar atención de manera particular a ese niño que está enfrente de esa propuesta de educación. Movimiento pedagógico de la pedagogía crítica, crítica latinoamericana, que quizás sea el que hoy en día podamos sacar mayor provecho, circula, está presente en distintos escritos e investigaciones. Hace un paso más, no solamente se fija en ese niño, en ese sujeto que está al frente, sino que descubre las condiciones que ese sujeto tiene en relación con su contexto, que es muy distinto, depende de un lugar al otro, y que la invitación es precisamente a hacerse cargo, valorar los propios saberes que cada uno tiene y tratar de proponer un camino de autoconciencia, de liberación,
en su propuesta pedagógica. Ese es un poco el camino que venimos recorriendo dentro de la asignatura. Ustedes en la lectura descubrirán que comienzan a aparecer algunas nociones y conceptos que tienen que ver con lo ético, con lo político. Bueno, un poco se relaciona con esto que intenté presentar con esta explicación. Cualquier cosa quedo a disposición. Hay alguna actividad para hacer en el aula de Classroom, presten atención, y en la semana próxima, cuando nos encontremos en videollamada, trataremos de trabajar sobre los supuestos teóricos de la pedagogía crítica, que también aparecen presentados en uno de los textos en 5 o 6 puntos. Les dejo un saludo y nos estamos viendo.